Ey, 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 ey. Yo soy Roses Dan y esto es LBD. Me siento muy contento de nuevo poder estar en este espacio. Y ya sé, se pueden burlar de mi corte de pelo. Pueden hacerlo si quieren. Bienvenidos a la serie Día en la Tierra. Que yo sé que se va a convertir en sus favoritas porque yo ya la amo. Te voy a contar una historia y vas a ver que al final quiero llegar a algo. La historia se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 6 y capítulo 7. En casi el final del 6 y el 7. Se trata de un rey sirio que destruye y declara guerra en Israel en la época de un rey Joram, y que vamos a ver las consecuencias que esto trae, que es lo que nos empieza a narrar la historia. Identifico cómo encontramos después de que hace guerra el rey sirio contra Israel, identifico a un Israel en crisis y te voy a contar por qué en crisis y hasta qué punto estamos hablando de crisis. Porque había una escasez de comida, lo cual provocaba el hambre, lo cual provocaba una serie de cosas que ahorita les voy a empezar a contar. Entonces, en una ocasión, imagínense ustedes que iba pasando el rey de Israel, Joram, iba pasando recorriendo la ciudad y de repente una mujer le sale a él y le dice: salve, salve, salve el Señor, salve el rey. Y entonces el rey, al escuchar a esta mujer, voltea y le declara como: ¿en qué te puedo yo ayudar si aún el que dices que salva, o sea, el Señor, no puede ayudarte? ¿En qué yo te puedo ayudar? La mujer le contesta una situación que ella estaba atravesando. Imagínense lo que les voy a contar. Ella cuenta que había una mujer y que esta mujer le había propuesto a ella que se comiesen. Imagínense la escasez a la que había llegado o el punto al que había llegado Israel. La mujer le había propuesto a ella que cocinaran a sus hijos, que se los comieran. Entonces ella decide acceder a esto y el primer día había sido el hijo de ella, de la mujer que se estaba quejando con el rey. Pero al otro día ella le declara: bien, ahora comamos al tuyo. Y la otra mujer no lo quiso dar y se lo escondió y ella trajo este caso al rey. El rey se da cuenta de todo lo que estaba pasando en la nación que él encabezaba y definitivamente se pone triste, pero maneja su enojo, maneja su ira a reclamo hacia Dios. Y entonces, en ese momento en la tierra había un profeta que era muy conocido no solo por los de Israel y sus alrededores, sino por los pueblos incluso vecinos, incluso Siria. Se llamaba Eliseo, que yo sé que es de los más conocidos. Entonces él toma un coraje con este profeta y le dice, declara a él en sus palabras que por la vida de él, pero esa misma tarde el profeta, su cabeza iba a estar cortada. Es decir, su ira la estaba reflejando en contra de Dios al tratar de matar a su profeta que estaba en la tierra. Después el rey pasa a un mensajero y este mensajero era el que iba a traer a Eliseo. Entonces Eliseo se encontraba sentado con los ancianos, que podemos entender de acuerdo a la historia que eran pues los principales de Israel. Dato curioso, podemos ver que los ancianos no estaban con el rey, sino estaban con Eliseo, porque era costumbre que los ancianos estuvieran con el rey. Eliseo, al estar sentado con los ancianos, se da cuenta y percibe como es. Antes de que llegara él ya sabía, ¿no? Y les cuentan los ancianos, se dan cuenta como un homicida manda a matarme. En ese momento llega el mensajero y le hace el reclamo del rey, ¿no? Que ya no esperaran nada de Dios, porque se había acabado todo. Entonces Eliseo declara una profecía de parte de Dios para con Israel, en la que, imagínense el grado de escasez que estaban viviendo, que 80 monedas de plata podían comprar la cabeza, únicamente la cabeza de un asno. En la ley del Pentateuco decía que no se podía comer el asno, porque era un animal inmundo. Entonces imagínense al grado de que un animal inmundo para Israel, aún la parte menos comestible de ese animal, se estaba vendiendo por un alto costo. Entonces estamos viendo, por eso la historia anterior, por eso la historia de la mujer, ¿no? Del grado de escasez que estaba atravesando Israel. Entonces Eliseo declara la palabra y dice que el día de mañana la situación iba a mejorar y se iba a vender un sea de flor de harina, un sea de cebada, y él declara que la situación iba a mejorar al día de mañana. Entonces,
habla un príncipe que era dentro de los principales del rey. A mí me causa mucha impresión lo que dice y quiero leerlo. Esta es versión Reina Valera. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, les estoy hablando de esta persona que no creía, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? En forma de pregunta. Y él dijo: he aquí, tú verás con tus ojos, mas no comerás de ello. En otras traducciones dice: aun si Dios hiciera ventanas en los cielos, ¿podría acontecer esto? Es decir, el hombre, en la situación en la que se encontraba de crisis, veía como algo imposible hasta para Dios. Y eso a veces nos puede causar un conflicto a nosotros. Al final de todo, y para concluir con la historia, había 4 leprosos fuera de la ciudad. Obviamente los leprosos no podían estar adentro de la ciudad. Esto por la ley igual del Pentateuco. Decía que ninguno que tuviera enfermedad de piel podría estar dentro de la misma ciudad, si no se encontraban afuera como aislados. Estos 4 hombres encontraron como la forma de pensar y decir: bueno, de cualquier forma vamos a morir. Si entramos a Israel vamos a morir porque no hay nada de comer. Si entramos al campamento sirio, de cualquier forma nos van a matar porque van a saber que somos de Israel. Entonces dijeron: pues vamos a jugárnosla y vamos a ir al campamento sirio. Vamos a tratar de buscar si hay algo de comer. Si nos dejan, pues ya la hicimos, y si no, pues vamos a morir de cualquier forma, de hambre o lo que sea. Deciden ir al campamento sirio y encuentran como no había absolutamente nadie en el campamento sirio. Dice en la escritura que Dios hizo hacer oír como ruidos de caballo, de una gran multitud, de un ejército grande, y todos los sirios oyeron eso y les dio miedo porque pensaban que entonces el Dios de Israel iba para con ellos, y les dio miedo y salieron corriendo y dejaron todo el campamento ahí botado, ¿no? Entonces, cuando estos hombres van, pues ya encuentran todo el campamento vacío. Ellos comienzan a agarrar las cosas, agarran vestidos, agarran posesiones, agarran comida. Ellos se dan cuenta y dicen: ¿qué estamos haciendo aquí? Mejor demos la buena nueva a Israel para que, pues, puedan venir también y todos disfrutemos de estos beneficios. Ellos se regresan a Israel, se declaran a los centinelas, a los que estaban guardando Israel, a los como protectores que estaban en las murallas. Traen al rey, y el rey ya había escuchado la palabra de Eliseo, que había dicho: el día de mañana va a acontecer esto y esto. Sin embargo, el rey, con todo esto que estaba sucediendo, aún no creía. Y la respuesta del rey fue la siguiente. Fue como: no, de seguro los sirios nos están tendiendo una trampa y están haciendo como que salen, pero cuando nosotros vayamos, entonces todo el ejército va a estar rodeándonos y nos va a acabar por aniquilar por completo. ¿Me entienden? El rey, aún con toda la palabra que ya había recibido, aún con saber que Dios es un Dios misericordioso y todo lo que había hecho en su nación, porque todo lo que ellos estaban atravesando era una consecuencia, incluso la parte del niño de la mamá que se tenía que comer a su propio hijo. Es algo bien complicado y bien duro de decir, pero era una consecuencia de lo que Israel había provocado. Entonces el rey decide que vayan algunas personas para reconocer el lugar. Entonces van, reconocen el lugar, y efectivamente dicen que ya no había ningún sirio en ese campamento. Había posesiones y había comida y había vestido y había todo lo que en ese momento para Israel era tan necesario. A la mañana del día siguiente, bueno, pues traen todas estas cosas. Israel ya se comienza a vender las cosas tal y como Eliseo lo había dicho. La gente, por toda la ansiedad que tenía y el hambre que tenía, corren a comprarlo, y se cumple con respecto a este príncipe que fue incrédulo o que de alguna forma menospreció el poder de Dios y se quedó en la puerta. Bueno, toda la gente, por el hambre y pues sí, la desesperación que tenía, atropella y matan al príncipe. Aquí quiero llegar con esta historia que a mí me causó una impresión alta, porque podemos atravesar por momentos difíciles en nuestra sociedad, crisis a lo mejor social, crisis económica. Entonces recientemente se han dado declaraciones que si nuestro país puede experimentar una crisis económica, yo sé que no es solo en mi nación, sino en todas las naciones, y algunas de ellas ya lo están atravesando. El punto de todo esto es que a veces, cuando estamos pasando por un momento tan complejo, a lo mejor como lo pasaba Israel, el hombre puede llegar incluso, uno, como el rey de Israel, quejarse y reclamarle a Dios de tal manera, hacer tonterías por eso. Es decir, la idea de matar al profeta como para vengarse de Dios, ¿me entienden? Y la otra, que el príncipe tenía como una especie de desesperación al decir: a ver, aún si Dios hiciera esto y aquello,
ya no hay solución. O sea, en la mente humana a veces ya no existe una solución. A veces es tan imposible que, como lo que dijo el príncipe, ya ni Dios nos puede salvar. Y es ahí en donde caemos en un error. Quiero comentar esto porque creo que puede ser algo de lo que hoy vive nuestro planeta Tierra, pero sobre todo Dios es fiel. En cualquier momento en el que nosotros consideremos como súper adverso, súper complicado y súper en crisis, aún en todo esto Dios mueve las piezas y Dios tiene el suficiente poder para hacerlo. Pensemos en esto, en que para Dios no hay imposibles. Los imposibles se generan en nuestra mente, que Dios tiene el suficiente poder para hacerlo. Espero que no seamos de las personas que digamos ya no se puede, ya Dios ya no puede hacer, sino que tomes esta palabra y que te sirva en decir, wow, si Dios lo hizo en ese momento que era tan adverso, tan complicado, tan imposible, es el mismo Dios de hoy. No nos va a dar algo que nosotros no podamos soportar. Entonces, a raíz de todas las declaraciones que pueda haber en la política y cosas que puedan significar una amenaza para nosotros, wow, detente un segundo y piensa que de tu lado está el creador del universo. Si quieres leer la historia completa, está muy buena. Y no solo esta historia, sino que tú leas. Así que te recomiendo que estés pendiente al canal, que si no estás suscrito te suscribas. Los capítulos de esta serie se van a estar subiendo los días martes, entonces espera los martes. Y si te gustó el video, dale una manita arriba, coméntame algo, no sé, compártelo para que lo puedan ver alguna persona que tú consideres que sea bueno que lo vea. Dios te bendiga mucho.